Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces, ya entrando en materia, lo que me han sugerido es, a propósito de todo lo que está pasando en nuestro país y la inflamación de la política del odio, que está colapsando básicamente el concepto mismo de democracia y nos está mostrando cómo la democracia misma puede ser bastante funcional al fascismo. Entonces, necesitamos entender el por qué hay una ideología señorialista que se afinca en una antropología, una clasificación antropológica, como sustento de la posterior clasificación social, y que eso nos brinda elementos para advertir cómo el racismo no es una discriminación más. Y voy a subrayar y voy a insistir en que superemos aquella visión demasiado reduccionista del racismo como una mera discriminación fenotípica para colmo, ¿no? Si no, voy a exponerles aquello que he venido trabajando en torno a este marco metodológico de reflexión metodológica que la llamo de la descolonización, para insistir en algo que ya he trabajado en un libro, por supuesto en dos sobre todo, a propósito del racismo como el mito fundacional del proyecto moderno. El racismo como el mito fundacional, como la narrativa mítica que legitima al proyecto moderno. Y en esto, para ya curarnos por anticipado, vamos a entender la modernidad como un proyecto de dominación exponencial. Por eso mucha gente, por ejemplo, que no entiende esta cuestión, dicen de modo alegre: ustedes critican a la modernidad, pero siguen usando celulares. Alguno de ustedes habrá también escuchado ese tipo de críticas, ¿no? Pero esas críticas son demasiado superficiales porque quien dice eso no entiende la diferencia entre cultura y civilización. Una cosa son los apareceres civilizatorios, institucionales o los útiles también que llamamos, que pueden ser apropiados por otras culturas u otras civilizaciones desde otra perspectiva. Y otra cosa es el proyecto que está debajo, detrás de cualquier aparecer civilizatorio, ¿no? Por ejemplo, si dicen ustedes critican a la modernidad pero siguen usando celulares, también habría que decirles, ¿no? O sea, no por el hecho de que los europeos coman papas son incas o andinos, no por el hecho de que porque coman arroz todos somos chinos. O sea, hay apropiaciones que hacen las culturas de apareceres civilizatorios que no necesariamente implican la copia o la réplica de la intencionalidad inicial con la cual han sido producidos esos artefactos, esas instituciones o esos útiles. Por eso, cuando criticamos a la modernidad, lo hacemos en cuanto proyecto. Y en cuanto proyecto quiere decir que está detrás de todo este mundo que ha constituido la modernidad, que lo legitima y que lo hace lo presenta ante nosotros como si fuese lo único posible, lo único deseable, lo único racional, lo único verdadero. O sea, la modernidad impacta mucho, impacta demasiado. Impacta su economía por la dinámica que adquiere el sistema de producción cuando aparece la industrialización. Ahora estamos viendo que eso que en el siglo XIX aparecía, por ejemplo, como sinónimo de progreso, y el progreso identificado como algo bueno, que eran, por ejemplo, las chimeneas, los vapores y los humos que salían de las fábricas o de los ferrocarriles o de los barcos a vapor. Eso se veía como señal de beneficio para la humanidad. Y ahora estamos viendo cómo eso se nos está mostrando como un síntoma de no solamente la decadencia de un mundo, sino cómo ese aceleramiento del sistema de la producción nos está llevando
a un colapso de la vida en el mundo y de la vida en el planeta. Entonces, es necesario insistir en ir al fondo del asunto, qué hay detrás del proyecto moderno y cómo se constituye la modernidad en paradigma civilizatorio. Entonces, lo que yo voy a afirmar es básicamente contundente y sucinto cuando digo, el racismo no es una mera discriminación. El racismo es el mito fundacional que ha hecho posible al proyecto moderno en cuanto proyecto exponencial de dominación. Entonces, cuando estoy diciendo proyecto exponencial de dominación, me estoy refiriendo a una forma de dominación mucho más sofisticada, mucho más compleja, mucho más, si ustedes quieren, eficaz y eficiente que lo que había conocido el mundo antes del mundo moderno. Entonces, por ejemplo, entremos en materia. Haciendo un análisis comparativo de la historia de las civilizaciones, podemos notar que no existe en toda la historia de la civilización humana antes del mundo moderno referencias que describan una sistemática de evaluación absoluta de la humanidad del distinto. Lo que en filosofía manejamos la humanidad del otro. Es decir, nunca se había devaluado de modo absoluto la humanidad del otro. Siempre hubo resquicios de dominación que pretendían ser divinas, pero no alcanzaban a la negación absoluta de la humanidad del otro. Ese tipo de devaluación absoluta caracteriza precisamente al racismo en cuanto clasificación antropológica. Clasificación antropológica quiere decir la cosmovisión moderna posee una antropología que sostiene esa cosmovisión, esa manera de ver y concebir el mundo. Es necesario que el mundo moderno haya optado por esta narrativa mítica de hacer aparecer una clasificación antropológica entre superiores e inferiorizados para hacer aparecer su proyecto, la modernidad, como lo único posible, como lo único deseable, como lo único verdadero, como lo único universal. Entonces, se necesitaba una suerte de naturalización de las relaciones de dominación. Es decir, ¿qué estamos queriendo decir con naturalización de las relaciones de dominación? Cuando la dominación deja de comprenderse desde relaciones de poder que son históricas, la dominación aparece como una maldición divina, como algo que no se puede cambiar, como algo que existe y que justifica algo que es fundamental a todo proyecto exponencial, a todo proyecto imperial de dominación absoluta, que es la desigualdad humana. Es decir, el imperio, desde que aparece en Roma, cuyo antecedente histórico es Grecia, necesita fundarse sobre una desigualdad congénita. Pero este tipo de desigualdad, desde Roma, atravesando la historia de la cristiandad latina o la cristiandad bizantina, etcétera, nunca había naturalizado de tal forma las relaciones de dominación como va a producirlo el mundo moderno. Entonces, antes del mundo moderno existe colonización en cuanto a explotación y dominación del trabajo ajeno. Pero el colonialismo clásico era tributario, es decir, era la reducción tributaria de las colonias, que tenían que pagar el derecho de pertenecer al ámbito expansivo del imperio de turno. Pero la dominación colonial moderna es distinta, porque ningún fenómeno de dominación se había expresado en los términos de una naturalización de esta. Por eso que necesitamos entender cómo el mundo moderno ha naturalizado las relaciones de dominación y cómo hasta los propios dominados han llegado a subjetivar de tal modo esa naturalización que se ven a sí mismos como inferiores. Y cómo
la subjetividad que ha de nacer como subjetividad moderna desde la conquista, va a entender y comprender el mundo y la vida desde esta clasificación antropológica que hace posible una ontología. Y esa ontología hace posible una geopolítica. Con ontología queremos decir, se establecen las fronteras del ser y del no ser. O sea, entre lo que es y lo que no es. Entre lo posible y lo imposible. Entre lo deseable y lo no deseable. Por eso hablamos de una ontología que está atravesada por esta clasificación antropológica y que ha de fundamentar una posterior geopolítica en este diseño moderno centro-periferia. Entonces, si se dan de cuenta, ya estoy poniendo hilos conductivos conceptuales que nos permiten deducir que detrás de la geopolítica, del manejo mundo en torno a este diseño centro-periferia, detrás de eso hay una ontología. Y detrás de esa ontología hay una antropología, es decir, una comprensión general, si ustedes quieren, de lo que es ser humano, de lo que es humano y de lo que no es humano. Entonces, cuando hablamos en estos términos, el racismo como clasificación antropológica, lo que ha de ser es devaluar de tal modo la humanidad de las víctimas que van a desaparecer en cuanto víctimas. Se va a encubrir su condición de víctimas. De este modo va a desaparecer su humanidad. Entonces van a ser reducidas como seres biológicamente inferiores sin condición humana. Entonces, vayamos un poco históricamente. Acá, por ejemplo, tengo un texto de Ginés de Sepúlveda y esto es fundamental. Mucha gente, cuando escucha las discusiones de Valladolid del 1550 entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, no tiene en cuenta que esa discusión es jurídica. Es decir, la primera legitimación de la conquista tiene que ver con la idea de justicia. Es decir, ¿qué idea de justicia está produciendo el mundo moderno para legitimar su conquista? Por eso, Ginés de Sepúlveda ha de titular estas argumentaciones en contra de Bartolomé de las Casas como de la justa causa de la guerra contra los indios. O sea, imagínense, le está buscando, como diríamos en lenguaje actual, una y mil maneras al estilo del Tinterillo o de este tipo de sofismas jurídicos, la justicia de esta guerra que emprendió la conquista contra los indios. Entonces, cuando decimos este argumento es jurídico, estamos diciendo que necesitan ellos naturalizar, necesitan ellos legitimar su conquista, haciendo aparecer que no hay tal conquista, ¿no? Es como hoy día hacen, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han leído a estos dos periodistas, Rafael Archondo y este otro, creo que es el, el Gómez, creo que dicen el Chino Gómez, etcétera. Cuando se refieren a Sencate y Sacaba, dicen enfrentamiento o el choque entre el ejército y los campesinos. O sea, no hablan de lo que fue realmente. Eso fue un genocidio con todas sus letras. Del mismo modo, la conquista amanece con este tipo de discursos de justificación, argumentando jurídicamente algo que va a estar atravesando toda la idea que van a producir posteriormente el derecho liberal y la política liberal, como la secularización de estos argumentos que ya están presentes en Ginés de Sepúlveda en el 1550 y que hasta el día de hoy se mantienen para afirmar de modo encubierto un racismo explícito en esa suerte de declaraciones que muestran que no existe violencia, sino simplemente existe enfrentamiento o existe un choque, etc. O sea, detrás de eso hay historia, detrás de eso hay sistema, detrás de eso hay argumentación. Y es lo que necesitamos entender para desmontar de modo sistemático por qué el racismo no es una discriminación cualquiera, está en el fondo
del pensamiento y el conocimiento que ha producido el mundo moderno para justificar su proyecto de dominación como lo más bueno, lo más verdadero, lo más racional, etc. Entonces, fíjense lo que dice Ginés de Sepúlveda. En esta argumentación de la justa causa de la guerra contra los indios. Dice, la primera razón de la justicia de esta guerra, dice, y conquista, fíjense, la primera razón, dice, de la justicia de esta guerra, es que, y esto es lo que va a fundar la idea del derecho natural, del mundo moderno, que después lo van a ir desarrollando Jerónimo de Mendieta, Francisco de Vitoria y posteriormente Francisco Suárez. Dice, siendo por naturaleza, o sea, no es por la guerra, no es por historia, no, es por naturaleza, dice Ginés de Sepúlveda. Siendo por naturaleza siervos, estos hombres bárbaros, refiriéndose a los indios, dice, siendo por naturaleza siervos, incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. O sea, fíjense, hay una inversión total. El inferior, perdón, la víctima, no es víctima ya, es bárbaro, es siervo, es inculto y es inhumano. Y el que está produciendo la violencia, el conquistador, dice, es prudente, es poderoso y es perfecto. Dice, imperio, si aceptaran esto de buen modo, el imperio de los prudentes y poderosos, o sea, de los conquistadores, les traería grandísimas utilidades, en latín dice, magnas comoditates. Ahora, fíjense, este es el argumento jurídico que lo va a repetir John Locke, que está en la teoría política de Thomas Hobbes, y está a lo largo de toda la historia de la ciencia política, de la ciencia jurídica, y va a estar también en las bases de la biología. Por eso va a aparecer la teoría de la evolución, que se va a traducir después en política como el darwinismo social, el neomalthusianismo. Generaciones, por ejemplo, de médicos, siempre digo, en Bolivia han sido formados con teorías de Jean-Baptiste Lamarck, eugenésicas, que están plagadas de esta clasificación antropológica que hace entender que las diferencias culturales no son culturales, son biológicas. Por lo tanto, no existe modo de que pueda tener un ápice de esperanza del desarrollo de estos bárbaros inferiores. Por eso las teorías eugenésicas en el campo de la medicina contribuyeron mucho al desprecio del médico, al pobre, porque el más pobre es el indio, ¿no? Entonces, esto muestra cómo este tipo de profesiones están sustentadas en una ideología señorialista que ya no las ven como simples profesiones, sino como un ascenso de merecimiento en el estatus social que les permite diferenciarse de aquello que quieren negar o de lo cual no quieren tener ningún tipo de relación, que sería lo pobre, estigmatizado como lo sucio, como lo inferior, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense el argumento jurídico que utiliza Ginés de Sepúlveda. Dice, siendo además cosa justa por derecho natural. Otra vez, el derecho natural está siendo la base de esta argumentación jurídica. Siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien de todos. ¿Se dan cuenta? Acá están todas las discriminaciones del mundo moderno, sustentadas y fundamentadas al modo de una naturalización de esta suerte de clasificación entre lo que es bueno y lo que es malo, lo superior y lo inferior,
lo peor y lo mejor. O sea, esta es la argumentación básica que el mundo moderno ha sustentado a lo largo de toda su historia para justificar y legitimar su expansión global, llevando como bandera esta suerte de clasificación que nos muestra que solo el mundo moderno, solo la modernidad y todo lo que proviene de lo que es moderno, en este caso Europa y Estados Unidos, es superior. Por eso la modernidad origina hasta una clasificación histórica entre lo que es moderno y lo que es premoderno. Y para ello necesita una idea de ascensión evolutiva de la historia de la civilización humana, haciéndonos creer que la modernidad, ya esto es Hegel, siglo XIX, es la culminación de la historia humana en cuanto teodicea, es decir, una narrativa mítico-religiosa. Entonces, si nos damos cuenta, eso está en el fondo del argumento que hace posible y justifica al mundo moderno, a su política, la política liberal, a su derecho, el derecho liberal, a su economía, el capitalismo, a su geopolítica en el diseño centro-periferia, a su ciencia, desde la biología, las ciencias duras también conllevan esta suerte de horizonte de prejuicios que funda las expectativas científicas, incluso las más abstractas posibles, ¿no? Funda también sus artes y su cultura, en cuanto a lo que siempre se menciona, ¿no? Para la visión clásica, academicista del arte, solo lo blanco es arte, lo negro, lo del tercer mundo es folclore, ese tipo de cuestiones, incluso en la estética, ¿no? Aparece una estética concebida única y exclusivamente para el blanco. Y en esa estética, los demás colores fenotípicos solo tienen posibilidad de verse, entre comillas, aceptable si es que copian los estándares estéticos que han sido pensados solo para la estética blanca. Entonces, esto nos muestra cómo detrás de la narrativa moderna existe una clasificación antropológica en la cual las diferencias las diferencias culturales desaparecen como diferencias culturales y aparecen como diferencias biológicas. Entonces, esta devaluación absoluta de la humanidad del otro, del distinto, en primer lugar del indio, después del negro, del afro, y después de todo aquello que no es blanco, europeo, moderno, occidental, funda su clasificación antropológica. Y esta clasificación antropológica es lo que establece el estándar, no solamente de la posterior clasificación social, sino también y de modo preeminente la división del trabajo. Ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y esto es lo que ha de establecer el diseño geopolítico centro-periferia. Y todo esto es lo que se establece en la conquista. De ese modo, la conquista del Nuevo Mundo aparece como el suelo práctico histórico, el fundamento histórico existencial en el que se funda la nueva subjetividad moderna. Es decir, para ser posible un nuevo mundo, para ser posible el mundo moderno, se requiere un nuevo tipo de subjetividad, un nuevo tipo de ser humano. En el caso del mundo moderno, es el individuo. Si ustedes se dan cuenta, el derecho liberal parte del individuo. La política liberal parte del individuo. La economía política capitalista parte del individuo. Pero parten del individuo en tanto individuo y nada más que individuo. O sea, no hay individuo sin comunidad. No hay no hay comunidad en la obra de Locke, en la obra de Hume, no hay comunidad en la obra de Hobbes. No, no hay nada, solo hay individuos. Imagínense o recuerden lo que decía Margaret Thatcher, ¿no? Dicen,
No existe sociedad, solo existen individuos. Es decir, este individuo está más allá de la historia. Se concibe a sí mismo como aquello que en el mundo medieval se aducía a las características o a las cualidades que nos mostraban la existencia divina, ¿no? Por eso esa idea de Dios de un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente es una idea bastante moderna. Es una idea que ni siquiera en la cristiandad medieval existía para definir lo que es Dios. Entonces, esta idea de un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente es la idea que tiene para sí el individuo moderno. Es el individuo moderno deificado, fetichizado, que se presenta como lo omnipresente, como lo omnisciente, como lo omnipotente. Entonces, imagínense, solo en el primer siglo de conquista aparecen 100 millones de víctimas entre negros y afros, y que posteriormente nunca ha cesado la dominación, produciendo cada vez más genocidios, más víctimas, y que en cada ciclo de acumulación esto ha tornádose de modos mucho más bárbaros, salvajes, si es que nos prestamos ese tipo de categorizaciones. Entonces, para que un tipo de subjetividad como la moderna, en este despliegue civilizatorio que produce el mundo moderno, bajo esta clasificación antropológica, produzca genocidios, masacres, etnocidios, incluso lo que llaman, ¿no? Matan conocimiento, matan cultura, matan religión, civilización, etcétera. Que para que produzca eso, tiene que haber un fundamento ético, mítico, que justifique aquello y haga ver que eso que están produciendo no está mal, sino incluso lo hacen para el bien de aquellos que no aparecen como víctimas, sino como inferiores. Imagínense cuando Kant escribe Vast ist of Chlorum, ¿qué significa ilustración? Dice, o sea, refiriéndose a la ilustración, imagínense, porque el racismo no es como nos pretenden hacer creer, ¿no? Que es una ideología vulgar, digamos, no, el racismo nació como una ideología ilustrada en Europa y que lo expusieron sus más grandes genios, creadores, intelectuales, etcétera, ¿no? El caso de Kant, por ejemplo, cuando escribe Vast ist of Chlorum. Dice, la ilustración es el paso por el cual se supera esa inmadurez culpable. Y cuando él habla de inmadurez culpable, se está refiriendo a aquellos seres humanos que no han alcanzado la madurez. O sea, está partiendo ya del prejuicio de ascensión evolutiva que la propia biología también ha fundamentado a partir de esa clasificación antropológica como narrativa mítica del mundo moderno, como racismo. Entonces, si en gente como Kant, en gente como Hegel, encontramos esto quiere decir que el conocimiento que ha producido Europa para justificar su expansión global está plagada y atravesada de este prejuicio congénito que hace posible que el mundo moderno aparezca como lo mejor. Es decir, tenían que haber negado la humanidad del otro que conquistaron para que ellos aparezcan de modo, si ustedes quieren, limpio, de modo, como se dice ahora, ¿no? Lavar la imagen. Para lavar la imagen tengo que justificar lo que estoy haciendo como algo bueno. Entonces, la nueva condición que adquiere Europa después de la conquista es inédita en toda su historia. Porque Europa, gracias al proyecto moderno, ahora también para curarnos en sano, cuando hacemos la crítica a Europa, no nos estamos refiriendo a todos los europeos, ni tampoco nos estamos refiriendo a Europa como territorio, como geografía. Nos estamos refiriendo a Europa como concepto geopolítico. Porque si ustedes revisan
¿qué conciben como Europa los mismos exponentes de la modernidad? Por ejemplo, Hegel. Para Hegel, Europa es solo Inglaterra, Francia, Alemania y Dinamarca. Nada más. Eso es Europa. Por eso hasta en Europa se puede hablar de una Europa periférica. Que hoy día los han llamado, los banqueros de Londres y de Goldman Sachs los han llamado los PIGS, ¿no? A esta Europa periférica, ¿no? Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España, los han llamado pigs, o sea, los cerdos. O sea, existe también al interior de Europa una Europa periférica que no es la Europa imperial, la Europa que se lanza al mundo a conquistar el mundo. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a Europa, estamos refiriéndonos a este concepto geopolítico, ¿no? Imagínense, primeramente España y Portugal fueron los que abrieron Europa al Atlántico y por ello prácticamente deshicieron el cerco turco-otomano de Oriente y el cerco árabe musulmán de la península ibérica. O sea, con eso empieza otra historia. El Mediterráneo ya no es centro de esa región del mundo, sino que ahora el Atlántico es centro con expansión mundial. Y ahí esa centralidad quiere decir, la centralidad atlántica va a ser centralidad moderno, europeo, occidental. Desde ese entonces, Europa cambia por completo. Europa sale de este enclaustramiento civilizatorio porque Europa no había tenido en toda su historia ningún tipo de lugar privilegiado en la historia mundial. O sea, incluso era relegada y despreciada por los griegos y romanos que mandaban a sus exiliados al norte de Europa, que con Hegel, con Depaux, por ejemplo, Depaux va a decir, Europa nace por encima de los Pirineos, o sea, votan, expulsan a España, que había sido la que había abierto a Europa al Atlántico junto con Portugal, la expulsan del concepto posterior de Europa. Entonces, esta recóndita extensión periférica del mundo árabe musulmán, porque lo más adelantado fue el mundo mediterráneo, que estaba en conexión con el mundo árabe musulmán, va a ser expulsada y Europa se va a ir posesionando como centro del mundo a partir de esa transferencia sistemática de riqueza del primer mundo, que ha de hacer posible, va a posibilitar su desarrollo, ahora sí, en todos los aspectos. Pero para que ese desarrollo en todos los aspectos aparezca justificado y legitimado, necesitan una inversión no solamente de lo que era Europa antes, ¿no? Antes del mundo moderno, o sea, una región periférica, sino que esta condición de ahora ser centro necesita ser justificada. Es decir, necesita legitimarse su nueva condición de centralidad ahora mundial. Entonces, afirmarse centro ya no es una operación unilateral, sino que involucra la producción de una periferia. Es decir, por eso me estoy animando a escribir un texto que se va a llamar 1492, el descubrimiento de Europa. ¿No? Porque los americanos sabían muy bien de la existencia de este continente. Los chinos, por ejemplo, en el 1421 ya habían cartografiado a todo el mundo, habían cartografiado a todo el continente americano como un continente autónomo. O sea, los únicos ignorantes en toda esta historia de que existía un nuevo mundo eran los europeos. Por eso se dice que era la región más atrasada en todo este transcurso civilizatorio que por siglos y milenios tenían como centro a los chinos, al Indostán y después a la expansión árabe musulmán. Entonces, Europa necesita legitimar su condición de centralidad, porque ser centro es saberse centro. Y para saberse centro, necesito producir un conocimiento que me haga saberme centro. Entonces, no es solamente ser centralidad, tengo que saber ser esa centralidad. Tengo que ser consciente de esa centralidad. Tengo que justificar y legitimar por qué soy centro. Entonces necesito
de una legitimación y una justificación en todos los ámbitos que hagan que esa mi condición de centro no sea una condición fortuita, sino sea incluso fatídica. Es decir, yo mismo produzco el argumento desde el cual hago aparecer mi condición de centralidad como la culminación de toda la historia humana. Por eso Hegel escribe una filosofía de la historia. Y en esa filosofía de la historia, él muestra de modo argumentativo cómo Europa estaba llamada a ser la culminación de todo este desarrollo de la idea en cuanto a divinidad para que llegue al grado de autoconciencia de que el propio Dios aparezca ante sí como Dios mismo. Es decir, detrás de toda la filosofía de la historia de Hegel hay una teodicea, es decir, hay una manifestación de lo divino. Hay esta idea del San Juan de el Dios se hizo hombre. Para el europeo, y vamos a decir ahora, para esta ideología prototípica del mundo moderno, para el eurocentrismo, que está muy bien expuesto en Hegel, Dios se hizo hombre quiere decir Dios es europeo, o sea, Dios es blanco. Por eso no es raro que después Malcolm X en la cárcel le pregunte a un cura por qué Cristo es blanco, por qué Dios es blanco. Si Cristo viene de una región en el mundo donde los pueblos de esa región, los semitas, no son blancos. Pero ¿y por qué en el mundo moderno Dios es blanco? ¿No? Dios es un viejito con barba rubia, con ojos celestes, etcétera, y lo mismo, su hijo. O sea, ¿por qué? O sea, todo eso tiene esta historia. Entonces, ser y saberse centro es una condición que prácticamente no lo va a costear el centro, en el sentido de que no es desde sí que ha de sacar esta eh, toma de conciencia de lo que es. No, sino que necesitó del episodio, no del episodio, vamos a decir, del suelo fundacional, práctico, histórico de este proyecto, de la conquista del Nuevo Mundo, desde ahí va a poder originar toda una narrativa que ha de darle consistencia histórica, funcional, para autoconcebirse por primera vez en toda su historia como algo que no es simplemente equiparable al resto de los mortales, sino que es superior. O sea, es fundamental que la modernidad produzca el argumento de su superioridad, en primer lugar, para lavar su conciencia del genocidio de la conquista, pero en segundo lugar, para autoconcebirse como alguien justificado por su superioridad, haciendo aparecer a su periferia como lo inferior. Es decir, aparece el centro, pero primero aparece su periferia. Aparece Europa, pero primero ya está América. Entonces, Europa se descubre a sí misma. Entonces, no es que descubren América, ellos se descubren con un potencial de expansión mundial que por primera vez lo pueden costear porque tienen todo un continente del cual sumirse de sus riquezas, de sus materias primas, de todo aquello que hace posible a una civilización, hasta las crónicas, ¿no? O sea, no solamente se transfiere riqueza material, se transfiere riqueza cultural. Ahora, por ejemplo, están apareciendo un montón de investigaciones que denotan cómo hasta la idea de industria no nace en Europa. La idea de industria viene de la experiencia del Caribe, de de la producción de la caña de azúcar y todo aquello, de la producción también de textil en la India, o sea, de todo el mundo periférico, es de donde va a copiar Europa todos aquellos insumos que van a ser base de su desarrollo, pero nunca los va a reconocer como aquello que le brindó la periferia, sino siempre va a ser aparecer como algo que nació de su propio genio. Por eso, no es solamente ser centro, decíamos, es también saberse centro. Entonces, para desarrollarse a sí mismo, y aquí vamos a ver cómo el desarrollo también es la secularización
de una dicotomía inicial, superior-inferior, después civilizado bárbaro y después desarrollado, subdesarrollado. O sea que en todo esto hay una línea que teje este tipo de secularizaciones, posteriores formalizaciones de un prejuicio congénito. Ese prejuicio congénito es esa clasificación antropológica. Entonces, para que esta nueva subjetividad que ha de impulsar la modernidad se desarrolle a sí mismo, pero, y esta es una cosa que nos va a mostrar cómo el racismo, como esta clasificación antropológica, naturaliza las relaciones de dominación, haciendo aparecer de modos mucho más salvajes, si ustedes quieren, las relaciones de dominación posteriores. ¿Por qué? Porque se dice que solo hay dos modos de constitución de una subjetividad. Se constituye una subjetividad con el otro, en diálogo, o a costa del otro. Y este es lo que ha de desarrollar la modernidad en cuanto a proyecto. La reconstitución de la subjetividad moderna, que antes de la modernidad, el europeo era una subjetividad devaluada, la reconstitución de esa subjetividad va a ser a costa de su conquistado, a costa de su víctima. Pero para que no tenga problemas de conciencia y posteriormente se legitime ese acto, es que ha de inferiorizar a su víctima para que desaparezca la víctima en cuanto ser humano y aparezca simplemente como alguien inferior, como materia, como lo peor, como bárbaro. Entonces, ser y saberse centro constituye la primera determinación del mundo moderno y del individuo que ha de impulsar ese tipo de mundo. Lo cual se traduce en que esta subjetividad moderna comprende que ser centro y saberse centro es también ser y saberse superior. Entonces, por eso le es consustancial la idea de que antes del mundo moderno todo es premoderno, pero ya no como lo anterior, sino como lo inferior. Entonces, el mundo moderno ahora está argumentando que ellos son, y su proyecto es lo superior. Y todo lo que ha hecho la humanidad es inferior. Y esto es por naturaleza. Entonces, esta condición, decíamos, de centro es inédita para una Europa periférica del todo. Europa ya no es nunca más la misma después de la conquista. La propia historia medieval que arrastra, porque en la historia medieval, la famosa Edad Oscura europea, etcétera, no le proporcionaba una base existencial que hubiesen podido traducir en proyectos civilizatorios. Por eso, la subjetividad moderna también construye el discurso y la narrativa desde la cual lo pasado aparece como lo peor o lo inferior y el futuro como lo superior. Hasta el siglo XIX, y esa es la crítica que le hacen el movimiento de los románticos en Inglaterra y en Alemania sobre todo, no existe esa idea tan devaluada del pasado, ni esa idea tan demasiado optimista del futuro. Eso es algo que está produciendo el mundo moderno para hacer aparecer que lo moderno es la sociedad del futuro, la sociedad del progreso, y eso es lo bueno. Y que lo anterior es lo malo, es lo inferior. Por eso, aquí se puede entender cómo los capitalistas siempre argumentan, ¿no? Si no hubiese capitalismo, el hombre seguiría como los monos en los árboles. O sea, tienen esa idea a partir también como lo formalizado de una antropología en una filosofía de la historia. Es una concepción general de la historia. De una historia también plagada de una idea de temporalidad unilineal, ascendente, de que se va de lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor, es decir, del pasado al futuro. Entonces, esta idea tan devaluada que tiene el europeo de su pasado lo generaliza, lo hace universal. Por eso,
fíjense, hasta en la educación, ¿qué dice Rousseau, Jean-Jacques Rousseau en el Emilio? Dice, es mejor que el Emilio, o sea, el educando, el prototipo del estudiante, del alumno, dice, es mejor que no tenga padre ni madre. Es decir, el individuo moderno se va a concebir como un individuo, y hemos dicho, ¿no ve? Sin comunidad, y esto inevitablemente le lleva a considerarse a sí mismo como un individuo sin historia. Es decir, como un individuo que no le debe nada a nadie, como un individuo que parte de sí. Este es el ego moderno que en filosofía lo expone muy bien Descartes, ¿no? Descartes incluso va a decir, este ego cogito, el ego que piensa, dice, a este ego que piensa, es un alma a la cual le es indiferente tener un cuerpo. Ahí nace el dualismo moderno. Por eso el individuo moderno es un individuo que se cree ciudadano del mundo. Es decir, que concibe al mundo como su propiedad. Incluso hoy en día concibe su cuerpo como su propiedad. Es decir, es un alma que se concibe en términos angelicales, sin historia, sin cultura, sin biología, sin cuerpo. O sea, se considera una imagen divinizada de sí mismo que puede prescindir de la historia, que puede prescindir de la cultura, que puede prescindir de la comunidad, es decir, puede prescindir del mundo de la vida. Por eso la vida aparece ante este individuo como una mera abstracción. Entonces, por eso la conquista le es fundamental, porque cambia toda la conciencia que tiene de sí misma. Ahora aparece este individuo como un superior y va a aparecer frente al árabe, turco, persa, hindú, chino, que antes eran superiores, ahora va a aparecer él como el superior y todos estos van a aparecer como sus inferiores. Entonces, este nuevo modo de concebirse a sí mismo será el proceso de reconstitución de una subjetividad apocada como era la europea antes de la conquista del Nuevo Mundo, a costa de otro, o sea, a costa de otra subjetividad. Reevaluarse para el europeo va a significar reconstituirse, pero no será una reconstitución desde sí, sino una reconstitución por desconstitución. Es decir, necesita desconstituir a su víctima en cuanto inferior, en cuanto no humano, para que él se reconstituya. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Para reconstituirse, la subjetividad europea, ahora ya moderna, no parte de sí, parte del otro. O sea, por eso debe desconstituir a alguien. Con desconstituir entiendan como deshumanizar a alguien. Por eso, transfiere lo que es en el otro. Esto ya es sistema, esto es forma de vida. Por eso ustedes, ¿qué se llama? Pueden entender muy bien esto en aquello que sucede cuando aparece una violación. Es decir, hay una transferencia de subjetividad que el empoderado violador hace que de modo unilateral lo que le está quitando de humanidad a la víctima se transfiera como reconstitución de su propia subjetividad, como empoderamiento a costa de alguien, a costa de su víctima. Por eso, fíjense, en la conquista aparece esto. Todo aquello que el europeo cargaba como imagen devaluada de sí mismo, lo va a transferir en el otro, y este otro es el indio. Lo que ya no es y lo que ya no quiere ser, lo va a transferir al otro. Es decir, aquello que ya no quiere ser, ¿no? Aquello que era, si ustedes quieren, la imagen de balada que tenía el europeo ante el chino, que era superior en todo, ante el indostán, ante los árabes musulmanes, que hasta en el tiempo en el que escribe Miguel de Cervantes Saavedra el Quijote, la imagen del musulmán era la imagen del culto frente al europeo, en este caso frente al español. Imagínense Europa del Norte, que era mucho más atrasada, ¿no? Respecto a todo el apogeo civilizatorio de los musulmanes, incluso de los judíos sefarditas en España, del Indostán, de la China, etc. Para eso simplemente hace falta leer los viajes de Marco Polo para ver cómo los europeos
miraban con asombro todo aquello que producía la civilización china antes que Europa siquiera conociese todos esos avances civilizatorios que va a tener después, ya cuando el mundo moderno ya es actualidad. Entonces, todo eso lo va a transferir al indio. Sus propias miserias, para verse libres de ellas, lo transfiere al indio. De ese modo, y solo de ese modo, su humanidad aparece reconstituida. ¿Se dan cuenta? O sea, es por transferencia de subjetividad que ahora me empodero como subjetividad moderna a costa de otro. Por eso este sistema es forma de vida. Por eso decimos nosotros hasta en tono de sarcasmo. Lo primero que ha devaluado la modernidad como proyecto fue la naturaleza. Lo devalúa porque hasta las culturas europeas anteriores a la modernidad veían a la naturaleza como diosa, como algo sagrado. Los romanos le llamaban terra mater. Los griegos le llamaban Gaia, o sea, era una diosa, o sea, tenía un estatuto sagrado y divino. A las feministas les puede gustar este dato, ¿no? ¿De dónde viene la palabra bruja, por ejemplo? Todos sabemos que el nexo entre lo que es el ser humano y la naturaleza en el mundo europeo anterior a la modernidad, la mediación eran las mujeres. Las mujeres eran las sabias. 8 siglos de cristianización, ya desde el siglo IV después de Cristo, con los monjes benedictinos que suben de Italia hacia el norte de Europa, con la consigna ora et labora, es decir, necesitan producir un desmontaje de toda la religiosidad europea para introducir el cristianismo como la nueva religión, como la nueva fe, etc. Entonces, aquí se produce una cosa bien que se requiere repensar hoy en día, ¿no? Por eso algunos, como Hinckelamert, decían, si alguna revolución cultural tuvo la modernidad, podríamos considerar que la quema de brujas fue esa revolución cultural, porque necesitaban extirpar de los pueblos y las culturas europeas, sobre todo del norte de Europa, de esa idea de que la naturaleza es sagrada, es divina. Entonces, por eso existen la quema de brujas sistemática por siglos, etcétera. ¿Y de dónde viene la palabra bruja? Es curioso cómo los judíos sefarditas en España, que fueron después expulsados en la conquista, antes a la conquista, pero después de la conquista también, que fueron expulsados a tierras bajas, que eran colonias españolas, ¿no? Y había, antes que Bélgica sea Bélgica, etcétera, tenían el nombre denominativo de brujas. ¿Y de dónde vienen brujas? Es curioso cómo ya en las colonias españolas, pero también en el mundo sefardita español, los judíos ya vivían en guetos y los obligaban a utilizar sanbenitos, ¿no? Y las mujeres les obligaban a vestirse de negro con un tongorongo en la cabeza. Entonces, los días previos al Shabbat, o el día previo al Shabbat, las mujeres son las que organizan esta fiesta ceremonial del séptimo día. Y las mujeres siempre se saludaban, previo al día el día consagrado, el séptimo día, el Shabbat, siempre se saludaban con el bendita seas, y se decían en hebreo. Y en hebreo, bendita seas es berujá. Entonces, berujá quiere decir bendita seas. Baruj es bendito. De ahí viene berajá, que es bendición. Entonces, se saludaban diciéndose berujá. Los cristianos ignorantes que ni siquiera conocían el idioma original de la religión que había profesado Cristo, no entendían eso y empezaron a denominarlas de modo negativo con este saludo que después apareció ya no berujá, sino bruja. Bruja. O sea, imagínense, o sea, hay que reescribir y repensar la historia para ver cómo las maldiciones originalmente eran bendiciones, ¿no? En este sentido, reescribir la historia para nosotros es fundamental para recuperar la historia, para recuperar aquello que
el mundo moderno nos ha hecho aparecer como algo malo, como algo atrasado, como algo inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a la cuestión, para que haya superior, o sea, esta subjetividad reconstituida en cuanto a subjetividad moderna, en cuanto superior, tiene que haber inferior. O sea, no hay otra. La subjetividad moderna que naturaliza, subjetiva en sí misma, la ontología moderna, la geopolítica, el diseño centro-periferia, cuando subjetiva aquello, lo subjetiva en términos de que la única forma de ser algo en este mundo es ser dominador, que significa ser superior. Pero para que haya superioridad, para que aparezca yo como superior, tengo que producirme un inferior. Y este inferior no es un inferior, inferior nomás, no, es un inferior deshumanizado. Y cuanto más lo deshumanizo, más yo me hago superior. Es decir, más encarno la idea que de humanidad la modernidad ha producido en mí, como un dominador, como alguien que, ahora sí, en nuestro terreno, podemos decir, naturaliza esa ideología señorialista, comprendiéndome a mí mismo como el Señor que necesita siervos, lacayos, serviles ante mí, despreciables, de tal modo que yo pueda consentir siempre mi superioridad a partir de la referencia de que este inferior no es un ser humano, es alguien que me debe obediencia, como dice el argumento de Ginés de Sepúlveda. Es alguien que me debe incluso la vida. O sea, ahí vamos a poder entender cómo el racismo, que nos muestra, por ejemplo, qué sé yo, hasta la producción fílmica, la producción literaria, por ejemplo, en esto de Raíces, ¿no? Este libro que fue llevado a la televisión de el esclavismo de los negros en Estados Unidos. Es decir, cómo aquello hace posible un tipo de subjetividad en cuanto subjetividad moderna que para hacer algo, que para ser en este mundo, necesita ser dominador. Necesita concebirse como superior. Y la única forma de conseguir aquello es vaciarle toda la humanidad que posea a su víctima. Por eso la conquista no acaba con la conquista del Nuevo Mundo. La conquista se reedita en cada nuevo capítulo de acumulación de capital. Por eso, los nuevos ciclos de acumulación de capital siempre se han traducido en nuevos genocidios, en nuevos etnocidios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque solo es posible ser superior, sentirse humano, entre comillas, al modo moderno por este acto de transferencia. Pues si lo que busca la nueva subjetividad fogueada en la conquista es desprenderse de todo lo que era, ¿no? Por ejemplo, y esto ya desarrollado y posteriormente, el que ya no quiere ser pobre y quiere ser rico, quiere desprenderse de la imagen que él tenía de sí cuando era pobre. Entonces, no hay otra forma que acabar con eso que era, que ahora lo representa su víctima, pero no como víctima, sino como un inferior. Entonces, aquí también vamos a ver cómo el proceso de mestizaje es un proceso engañoso, porque es un proceso en el cual por autonegación de mí mismo, de una parte sustancial de mí, hace que yo reconozca en el otro ese desprecio que siento por mí mismo porque ya no quiero ser lo que era. Ahora pretendo ser otro, pretendo ser otra imagen de mí. Esa imagen de mí es, si ustedes quieren, esa deificación y naturalización que ha producido lo moderno en cuanto la idea de lo blanco en mí. Por eso, la hazaña inicial de la conquista, por este acto de deshumanización, del vaciarle toda la humanidad que posee a su víctima, se hace metódica y produce sistema. Es decir, la violencia, la guerra y la dominación se vuelven forma de vida. ¿Te dan cuenta? O sea, no es solamente el acto de la conquista, eso se ha ido,
si ustedes quieren, formalizando, de tal forma de que ya no parece necesitarse del argumento del racismo, porque como ya está naturalizado y se ha vuelto forma de vida, entonces las propias relaciones de dominación aparecen como naturales. La propia clasificación social no aparece como historia de relaciones de poder, sino aparece como algo naturalizado. Entonces, aquí vamos a poder entender cómo esta dicotomía moderna, explícitamente racista ya, entre superior e inferior, en términos ideológicos, enmarca para siempre el discurso científico moderno y aparece del siguiente modo: civilizado bárbaro. Por eso, la raza no es un mero concepto a la hora de enfrentarlo en la teoría, no, aparece como una categoría, es decir, como un marco de interpretación general del mundo y de la vida, porque se trata de un marco hermenéutico de clasificación antropológica. O sea, fíjense, la raza no es una mera idea, no es un mero concepto, es una categoría. ¿Por qué? Porque es todo un marco hermenéutico de clasificación antropológica, que ha biologizado las diferencias históricas, culturales, etcétera, de tal modo de que aparezca una antropología que naturaliza la dominación como algo que no precisa de la historia, sino como es algo que ya establece de modo ontológico las fronteras de lo humano y lo no humano. Nace con el mundo moderno, pare, si ustedes quieren, esta clasificación antropológica al mundo moderno. Mediante esta naturalización de las relaciones de poder y dominación, clasifica a la humanidad biológicamente en superiores e inferiores, ¿no? Entonces, para que la misma ciencia parta de este marco hermenéutico de clasificación antropológica, ha tenido que este acto de transferencia haberse naturalizado de tal forma de que ya no aparece como un acto violento. Incluso aparece como algo que el propio conquistador ha de reclamarle a su víctima. Y es, por ejemplo, lo que jurídicamente se ha venido desarrollando en esta concepción de que los gastos de la guerra que el imperio nos hace a los países pobres, al tercer mundo, a su periferia, nosotros tenemos que pagarle porque nosotros habríamos provocado nuestra propia, si ustedes quieren, destrucción. Y para hacernos bien, el imperio tiene que cobrarnos los gastos de guerra que le ha costado al imperio ponernos en orden, ¿no? Si antes, ¿no?, tenían que civilizarnos a la fuerza porque nosotros no queríamos, porque como somos inferiores y no somos capaces de, como dice Kant, ¿no?, salir de nuestra inmadurez culpable, ese discurso se ha secularizado muy bien. Porque antes nos querían civilizar. No queremos civilizarnos, entonces tenían que mandarnos sus ejércitos. Después no queríamos desarrollarnos. Entonces tenían que desarrollarnos a la fuerza. Ahora no queremos ser democráticos. Entonces tienen que hacernos democráticos a la fuerza. ¿Se dan cuenta? Para eso, ese discurso antropológico sigue funcionando muy bien. No queremos ser demócratas, por eso somos salvajes. Escuchen lo que ha dicho Murillo. Escuchen lo que dice el señorialismo ideológico de la clase media urbana en Bolivia, cuando se refieren a los alteños de Sencata o a los chapareños de Sacaba. Les dicen, no, son salvajes. ¿Se dan cuenta? O sea, y eso está presente muy bien en la idiosincrasia de estos jovencitos de la resistencia juvenil Cochala, de la Unión Juvenil Cruceñista, de la resistencia paceña, potosina, etcétera. Es decir, han subjetivado de tal forma esta clasificación antropológica y que se traduce en una ideología señorialista que les hace ver que lo que es pobre no solamente es sucio, es inferior, es indigno, no es humano. Y ellos, en proceso de mestización, quieren dejar de ser eso y por eso aspiran a ser como el patrón, aspiran a ser señores. Y la única forma de ser señores es constituir a los despreciados en sus siervos, en sus esclavos. Por les dicen, ¿no?, a los campesinos en Cochabamba, que no vengan a ensuciar nuestra ciudad. ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto está empapada de una antropología, de una ontología o de una geopolítica que se subjetiva en aquel que aspira en el proceso de mestización a ya no ser
ya no verse como lo que es, sino aspira ahora a despojarse de esa parte de sí que ahora le molesta. Y le molesta tanto que aquel que le recuerda su origen, en este caso su piel morena, su rostro indiado, en ese descarga el propio odio que ahora tiene de sí mismo. ¿Se dan cuenta? Por eso alguna vez digo, ¿no? Lo triste del racismo no es el desprecio al indio, lo triste del racismo es el desprecio a mí mismo, que el objetivo cuando desprecio al indio, porque ese me recuerda lo que yo soy en última instancia. Por eso hablamos de un marco hermenéutico de clasificación antropológica que supone este acto de transferencia que despoja absolutamente de humanidad a aquello que no es moderno, desarrollado, blanco, occidental y todo esto que se traduce en esta categorización que en Estados Unidos lo conocen muy bien, el WASP, ¿no? El White Anglo-Saxon and Protestant, el blanco anglosajón protestante. O sea, imagínense, por eso en Estados Unidos cuando un boliviano va blanquito y se cree blanco, los gringos se ríen de él porque lo blanco es una categoría, no es un color, ¿no? En Europa hemos dicho, ¿no? En Europa hay una Europa periférica. No todos ingresan dentro de la categoría blanca, aunque tengan la piel blanca, ¿no? Es un poco lo que también trabajó Frantz Fanon en esto de cuerpos negros, máscaras blancas, o piel negra, máscaras blancas, etcétera. Es decir, el racismo ha constituido una complejización mucho más eficaz de las relaciones de dominación, naturalizándolas en esta clasificación antropológica. Entonces, ahora el precio de lo que significa ser humano para el mundo moderno, para la subjetividad moderna, exclusivamente blanca, moderna, europea, norteamericana después, lo paga absolutamente la humanidad restante, es decir, la periferia. El precio es la devaluación de todo lo que son, o sea, esta periferia, la humanidad restante, y esto significa transferir en la dominación colonial que sufrimos como periferia, ya no solo riqueza, sino vida en sentido estricto. Es decir, y esto es, digamos, a donde voy a aterrizar ya, el racismo a lo que conduce es que en esta suerte de transferencia unilateral, la periferia inferiorizada ya no solamente transfiere o tributa recursos naturales, materias primas, no, tributa vida en sentido estricto. Es decir, hace una transferencia de plus vida en cuanto sobre o supervalorización de lo moderno, de lo europeo, de lo blanco, etcétera, y una infravalorización de lo que es propio, ¿no? Porque para que el centro goce exclusivamente los beneficios de esta disparidad del diseño centro-periferia, la periferia, sus élites, tienen que renunciar de modo voluntario a su riqueza para transferirlas a lo que se considera humano, es decir, las fronteras ontológicas del ser, es decir, el centro del mundo. La periferia aparece como lo no humano, es decir, como aquello que no tiene la dignidad para gozar de una riqueza que pertenece exclusivamente a los ahora considerados seres humanos, como sería este centro del mundo en cuanto modernidad occidental. Entonces, en esta suerte de transferencia, la periferia se devalúa de modo absoluto, devalúa todas sus posibilidades, renuncia a sus posibilidades, renuncia a todo tipo de dignificación de su propio trabajo, de su propia producción, de su propia cultura, de su propio arte, religiosidad, medicina, etcétera, etcétera, y solo asume como lo único posible, deseable, verdadero, racional, universal, lo que proviene del centro del mundo, de lo moderno occidental. Entonces ahí se produce una tributación de vida, de plus vida. Entonces, ahí lo grave resulta que la propia periferia renuncia a un proyecto propio, porque un proyecto propio sería empezar a admitir que lo suyo no es inferior, no es pasado. Pero como las élites periféricas
son eurocéntricas y se ven desde los ojos del centro, por eso generan lo que yo llamo una conciencia periférica satelital, que está siempre en torno a un centro, porque esta subjetividad que produce conciencia satelital nunca se ve a sí misma como centro, por eso está siempre en torno a un centro que este centro le dice qué es lo que debe pensar, qué es lo que debe leer, qué es lo que debe admitir, qué es lo que debe impulsar, qué es lo que debe vestir, qué es lo que debe comer. Es decir, transferimos soberanía en sentido estricto, transferimos poder, transferimos vida, y de todo eso se llena el centro. Es decir, lo que produce en última instancia la realización del centro en cuanto centro es la renuncia que hace la periferia de tomarse a sí misma como centro. Y esto lo produce esa clasificación antropológica que ha naturalizado estas diferencias, haciéndonos aparecer a nosotros, a nuestras culturas, a nuestro arte, a nuestra medicina, a nuestra pedagogía, a todo aquello que suponía los avances civilizatorios que tuvieron nuestras culturas como inferiores, como algo que solo sirve para el pasado, como algo que no tiene actualidad ni vigencia, como lo único posible y deseable es el proyecto moderno en cuanto a modernización de todas las relaciones sociales, económicas, políticas, etc. Entonces, por eso el racismo no es una teoría, una ideología nada más, es una convención prelógica que está metida en el propio desarrollo y en toda su disposición, ya sea geopolítica, geoeconómica, geofinanciera, geocultural, etcétera. Y esto explica cómo este diseño geopolítico centro-periferia es subjetivado en la propia conciencia nacional como ideología señorialista. Y que esto atraviesa de tal forma, ya no solamente a la oligarquía, sino incluso a la clase media e incluso a sectores populares. Por eso hemos podido ver cómo el odio al Evo es la cáscara de un racismo solapado que en definitiva es el odio al indio. Porque en política una persona no es solamente la persona, es lo que representa a la persona. Y lo que representaba el Evo es el indio hecho multitud. Es el indio que le estaba demostrando a la élite señorial oligárquica de este país su hasta ineficiencia para conducir el poder, su ineficacia en la economía del país, su no merecimiento para ser élite política. ¿Por qué creen el ensañamiento contra este indio que no solamente, que nunca se mostró, si ustedes quieren, obediente y servil frente a la oligarquía, que nunca le perdonó que pase del año? O sea, lo que dice Zabaleta tiene actualidad. La oligarquía en este país puede negociar todo, menos y jamás su juramento de superioridad sobre el indio. Eso es innegociable para la ideología señorialista. Y eso atravesado por reiteración pedagógica, por reiteración cultural, ha atravesado a todos los estamentos de la clasificación social y por eso en cada proceso de ascenso social se activa esta clasificación antropológica y los nuevos admitidos dentro del entorno social aparecen como los cordones que van a controlar ¿qué se llama? La separación ontológica, la frontera del ser y del no ser, incluso de modo urbano. Por eso los pobres siempre son arrinconados en la periferia y los ricos están en el centro o en lugares, en nichos de modernización de las ciudades. Entonces, detrás del racismo como un hecho que ustedes quieren social, está todo esto. Está una geopolítica que presupone una ontología y que esta ontología presupone una antropología. Entonces, empezar a ver de tal modo el racismo nos amplifica la cuestión y nos hace comprender de mejor modo por qué esto no es nomás algo que se pueda atacar con una ley, como pretendió también el gobierno del MAS, ¿no? O con algo que se inscriba, digamos, en una nueva, en un nuevo discurso, etcétera. No, es algo estructural. La propia sociedad moderna está estructurada en una suerte de clasificación racializada. Por eso hasta el propio Hegel admite, ¿no? La sociedad moderna es continua productora de desigualdades, porque la desigualdad es base para que exista la sociedad moderna.
Por eso el mundo moderno produce una política que se concibe a sí misma el fundamento humano que hace posible aquello, ya no en términos de comunidad, sino en términos de sociedad. Y la sociedad es un concepto que asume el paradigma del mercado, de la competencia. Y esto es lo que está detrás de esta clasificación. Entonces, toda esta historia nos muestra cómo este fenómeno no puede ser abordado de modo parcial, de modo superficial. Tiene que ser abordado de modo multidimensional, de modo hipercomplejo. Y esto es algo que está empezando a notarse en el cómo incluso cuando aparece una nueva hegemonía que está barriendo de la centralidad mundial a la suma conjunta de Europa y Estados Unidos, como es la China, cómo renace la xenofobia de parte del discurso imperial y nuestras élites, hasta intelectuales, artísticas, reproducen aquello porque están atravesadas por este racismo ontológico, ¿no?, ilustrado, que no admite que lo chino pueda ahora ser hegemonía, por ejemplo, ¿no? Más allá de cualquier proyecto de expansión que puedan tener. La mentalidad señoralista admitiría de buen modo que quien va a suplir a Estados Unidos sea, por ejemplo, Alemania, pero que lo barran los chinos es inaceptable, es inconcebible. Que lo barran los hindúes es inaceptable. Que lo barran los africanos igual. ¿Se dan cuenta? O sea, eso está atravesada en la subjetividad moderna. Es decir, en el modo de pensar y concebir la vida y el mundo que nosotros, por continuidad pedagógica, desde la escuela hasta la universidad, asumimos como el único relato que admitimos. O sea, por eso el racismo no es algo solamente presente en la objetividad institucional, sino eso es correspondido con la subjetividad misma que está presente en nosotros. Y por eso, ¿no?, la descolonización muestra esto. De modo sistemático quiere desmontar la racionalidad inscrita en esta cosmovisión que ha clasificado a la humanidad y ha naturalizado las relaciones de dominación, biologizando todo aquello que en última instancia son diferencias histórico-culturales que no solamente enriquece al humano en sí, sino que es lo que ha hecho posible la historia de la humanidad en cuanto a culturas y civilizaciones. Y esto ha producido una suerte de homogeneización de la identidad, incluso de los subalternizados. Y aquí podemos ver cómo, si el racismo es algo que discursivamente pueden ejemplificarlo las élites, pero también los subalternos caen en eso. Y cómo esto explica el porqué a la hora de que puedan realizarse episodios revolucionarios de aglutinación del movimiento popular. Esta clasificación antropológica juega muy bien para desarticularnos. Algo que, y con esto voy a ir acabando, algo que decía Domitila Chungara, ¿no? Decían, nosotros los mineros tratábamos muy mal a los campesinos sin darnos cuenta que gracias a ellos comíamos. ¿Se dan cuenta? Fíjense por qué la COP nunca admitió como secretario general de la COP a un indio, a un campesino. O sea, ahí podemos ver cómo la ideología señorialista permea a toda la clasificación social, incluso a estamentos populares. Y es algo que también nos muestra cómo en el proceso de cambio que hemos vivido, hubo una frase que retrató cómo el campesino en proceso de modernización, o sea, de abandono definitivo de su propio sí mismo, reproduce esta negación de lo que es, refiriéndose a aquel que le recuerda su origen. Cuando Coraite, por ejemplo, cuando era secretario general de la SUCB, les dijo a los del TIPNIS, en el conflicto ese del TIPNIS,
Imagínense, campesino, él diciendo a los del Tigris, ya es hora de que esos indios se civilicen. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el precio de modernizarse, negar lo que uno es. Y ese proceso de modernización es profundamente racista en los términos en los cuales los he expuesto. Bueno, creo que hasta aquí tienen una idea general del asunto. Siempre digo, ¿no? O sea, lo que podemos brindar siempre es una introducción, desgraciadamente, pero que nos sirve para poder ahora hacer posible un diálogo entre nosotros. Muchas gracias por su atención.